En Primera de Corintios, capítulo 12 y verso 1, Pablo dijo estas palabras: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, expresó que los hermanos de Corinto y por extensión todo creyente no deben ser ignorantes acerca del tema, el uso y la práctica de los dones espirituales. Las palabras de Pablo son un eco del profeta Hosea, quien declaró que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Okay? So, en sus notas va a haber blancos donde mientras yo hablo y lo que ve en la pantalla puede ir llenando. ¿Okay? So, las palabras de Pablo son un eco del profeta Hosea, quien declaró que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y ciertamente el cuerpo de Cristo ha sufrido por su falta de conocimiento de este tema. El movimiento pentecostal y carismático ha sufrido por su falta de conocimiento de este tema. Tal vez usted se sorprenda que yo mencione que las iglesias pentecostales y carismáticas han sufrido por falta de conocimiento de este tema. Usted posiblemente piense, nosotros hemos visto lo sobrenatural, nosotros hemos experimentado el poder de Dios, nosotros vemos con regularidad los dones del Espíritu en práctica. Pastor, ¿cómo puedes tú decir que somos ignorantes de este tema? Ciertamente por todo el bien y el avance que este movimiento pentecostal carismático ha traído al cuerpo de Cristo y a la gran comisión, también hemos cometido muchos males. Por el abuso, por el mal uso, por el mal manejo de los dones, personas también han sido heridos, se han descarriado personas por esto, han rechazado los dones y se han convertido en críticos y escépticos del mover sobrenatural del Espíritu Santo. En parte, la razón por estos abusos se encuentra en la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Pero también es por la falta de conocimiento del propósito, la función y el contexto del uso de los dones y del poder de Dios. Por lo tanto, mi deseo hoy es traer un seminario donde pueda dar no una enseñanza exhaustiva, sino una introducción que pueda influenciar y motivar el pueblo de Dios a estudiar la Biblia acerca de este tema y también producir una hambre para caminar en el poder de Dios, cual se expresa en estos dones. Voy a comenzar con hablar de la necesidad y la urgencia de ejercitar los dones en la área del evangelismo. Y el título de esta primera conferencia, por lo tanto, es los dones como herramientas para el evangelismo. Los dones como herramientas para el evangelismo. Y estaré adaptando el libro que yo escribí, Como Cristo Sobrenatural. ¿Okay? El material que tenemos hoy está siendo adaptado del libro que escribí, Como Cristo Sobrenatural, para dar estas próximas conferencias. Es mi opinión que el evangelismo de poder, ¿qué es el evangelismo de poder? La predicación del evangelio junto con una demostración del poder y los dones del Espíritu Santo. Este evangelismo de poder es la forma de evangelización del Nuevo Testamento. Creo que el evangelismo de poder es la forma de evangelismo que Jesús practicó, les enseñó a sus discípulos y fue practicada por la iglesia primitiva. Es mi convicción de que todo lo que hacemos para evangelizar debe funcionar como un complemento al evangelismo de poder.
Debemos alimentar a los pobres, vestir al desnudo, visitar a los presos y realizar la justicia social. Pero cuando sustituimos, en lugar de complementar el evangelismo de poder con estas buenas obras, pero aún esfuerzos del hombre, terminamos pescando para los hombres con líneas, cuando podríamos hacerlo con redes. Cuando hacemos otro tipo de evangelismo, estamos tirando líneas, pero con el evangelismo de poder tiramos redes. Creo que esta verdad se refleja en una historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5. Leamos estos dos versos 10 y 11. Dice así: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta historia en Lucas 5, versos 1 al 11, sirve como un gran ejemplo de la eficiencia de evangelizar como Jesús. En esta parte, Lucas nos dice que Jesús vino a un lago en Galilea. Él les estaba enseñando a un grupo de personas, más probablemente acerca del reino de Dios. Parece que mientras enseñaba, el grupo se convirtió en una multitud y con el fin de continuar la enseñanza, se subió en el barco más cercano que le pertenecía a unos pescadores. El agua proporcionaba una cierta distancia entre él y el crecimiento de la multitud, y también proporcionaría una gran acústica para que la gente lo oyera mejor. Cuando su mensaje llegó a su fin, se volvió y le dijo a uno de los pescadores, que se llamaba Simón Pedro, que se fueran a aguas más profundas. Jesús quería llevarle a él y a sus compañeros en un viaje de pesca. El único problema, según Pedro, que era un hombre de negocios y un profesional en la captura de la pesca, fue que no había peces en ese momento del día. De hecho, Pedro y sus compañeros habían estado pescando toda la noche y no pudieron pescar nada. ¿Okay? Pero parece que por respeto a este rabino, Pedro hizo lo que se le dijo. Se dirigió hacia aguas más profundas y echó las redes. Inesperadamente, el agua empezó a burbujear y las redes comenzaron a llenarse. Pedro y su equipo corrieron para subir a los peces, pero la pesca fue tan grande que las redes se rompían, y él clamó a sus socios, los zebedeos, para que les ayudasen. La pesca era tan grande que aún con 2 barcos y varios pescadores, sus barcos casi se hundieron. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que pasó, el miedo se apoderó de su corazón y cayó en reverencia ante su santo, este santo hombre de Dios. Luego confesó su pecado, pero en lugar de ser rechazado y condenado, Jesús le hizo a Pedro y sus asociados una propuesta. ¿Cuál fue esa propuesta? Síganme y yo os haré pescadores de hombres. Ahora, sin mirar más lejos, esta historia parece ser nada más que un relato de cómo Jesús llamó a un grupo de pescadores. Pero creo que también es una ilustración de cómo Jesús evangelizaba. Y en realidad hay algunas lecciones que podemos aprender de esta historia.
Número uno, nuestra manera de capturar a los peces no es tan eficaz como la de Jesús. Eso es lo primero que aprendemos de esta historia. Aunque Pedro era un pescador exitoso, profesional, cuando este carpintero convertido en rabino llegó, las cosas cambiaron. Bajo las circunstancias más extrañas, Pedro atrapó más peces en un día de lo que probablemente habría atrapado en un año. No estoy abogando para que renunciemos a todos los esfuerzos que envuelven el ingenio y el esfuerzo humano, pero estoy mirando hacia un futuro en el que no exageremos la importancia de las cosas menores y menospreciemos las cosas mayores. Seamos honestos. ¿A dónde nos han llevado todos nuestros programas? ¿A dónde nos ha llevado todos nuestros conciertos? ¿A dónde nos ha llevado todos nuestros servicios? Nos ha dejado con una iglesia que está estancada, disminuyendo y cada vez más secular, especialmente en el occidente, in the West. ¿Qué es la segunda cosa que aprendemos de esta historia? Número 2. La manera de Jesús capturar a los peces es sobrenatural. Entonces, ¿cómo fue que tantos peces se reunieron en el lugar correcto y en el momento adecuado? Pedro y su equipo habían estado ahí toda la noche. O fueron milagrosamente atraídos por Dios, o Jesús tuvo una palabra de ciencia de dónde estaban esos peces. De cualquier manera, la pesca fue sobrenatural. Se puede ver en los evangelios y en el libro de Hechos una y otra vez que las personas fueron llevadas a la salvación a través de los encuentros sobrenaturales. No hay nada natural en el evangelio. Este evangelio debe ser proclamado y demostrado de manera sobrenatural. Y cualquier presentación del evangelio sin lo sobrenatural es menos de lo que Dios quiere. Número 3, ¿qué aprendemos de esta historia en Lucas? La cosecha que vendrá de seguir el ejemplo de Jesús será tan abundante que vamos a necesitar más trabajadores. Me imagino a Pedro y sus compañeros de trabajo lanzando sus redes una y otra vez durante la noche antes de que Jesús llegara a su orilla. Pero cuando Jesús entró en el barco y ellos obedecieron sus instrucciones, fueron testigos de un milagro. Una captura de peces más numerosas de lo que podían manejar a una sola vez. Esta forma de evangelismo traerá una cosecha de almas tan grande que necesitaremos la colaboración del cuerpo de Cristo, trabajando en conjunto como un cuerpo para discipular a estas personas. Lo que hizo Jesús con estos pescadores ese día tenía la intención de ser una lección para ellos. Incluso estaba implícito en su invitación. Ustedes no han visto nada todavía. Síganme, observen mis caminos, imiten mi ejemplo y van a pescar muchos hombres, así como lo hicieron con estos peces en este día. Lo que hizo Jesús en esta historia se refleja en todos los evangelios. No hay ninguna mención de Jesús haciendo cualquier cosa milagrosa antes de comenzar su ministerio públicamente a la edad de 30 años. Pero tan pronto que Jesús fue bautizado en el agua por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre él. Una voz audible desde el cielo afirmó su posición de hijo y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde él se enfrentó
y venció varias tentaciones de Satanás. Inmediatamente después de esto, Lucas registra que Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Luego entró en una sinagoga donde leyó una profecía que definiría y resumiría el trabajo que él estaba allí para hacer. Y lo que él leyó decía: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que Isaías profetizó acerca de Jesús. En primer lugar, Jesús sería ungido y tendría poder porque el Espíritu Santo estaría sobre él. Lo puede ver en la primera parte del verso 18. En segundo lugar, Jesús iba a proclamar un mensaje de salvación y liberación a las personas. Puede ver eso en versos 18 y 19. En tercer lugar, Jesús iba a sanar a los enfermos físicamente. Los vemos también en el verso 18. Y por último, que Jesús iba a liberar a los oprimidos. También se ve en el verso 18. En otras palabras, el ministerio de Jesús implicaría poder, proclamación, sanidad y liberación. Esto es exactamente lo que vemos una y otra vez a lo largo del ministerio de Jesús. Dice en Marcos 1:39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. En Mateo 4:23 al 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentados los demonios y tormentados los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los, ¿qué hizo? Los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sí, Si Jesús estaba en una reunión social, tales como las bodas de Caná, o quedándose en la casa de un amigo, o viajando de un lugar a otro, lo sobrenatural no estaba demasiado lejos. Donde quiera que iba Jesús, no solo enseñó y proclamó el reino, sino que también demostró su realidad a través de la sanidad de los enfermos, la liberación de los oprimidos y a través de las señales que él hacía. Este dúo de proclamación con la demostración trajo multitudes para escuchar a Jesús, buscar a Jesús y creer en Jesús. Jesús era el sumo pescador de hombres. Él evangelizó con poder. Su evangelismo era sobrenatural y la gente lo sabía. Las personas estaban acostumbradas a las enseñanzas áridas y sin poder de los fariseos. Pero entonces vino Jesús y demostró que el Dios que abrió el mar rojo y guió a los israelitas en el desierto con la nube y el fuego, aún estaba activo y presente en su día. De la misma manera, la gente hoy en día tienen hambre de algo real. Han visto una forma de piedad sin ningún poder. Lo que necesitan es una iglesia operando en lo sobrenatural, al igual que su fundador Jesucristo. Yo no estoy hablando del emocionalismo o de mucho humo sin fuego.
Estoy hablando de evangelismo de poder. La predicación del evangelio con las señales que le siguen. De principio a fin, así es como Jesús operó. Así fue que él evangelizó. Cada paso de su jornada y ministerio de Galilea a Jerusalén fue lleno de evangelismo de poder. Y esto fue lo que él le enseñó a sus apóstoles. Después de comenzar su ministerio públicamente, Jesús comenzó a reunir un gran número de seguidores. Las personas se sentían atraídas a él debido a su compasión por los enfermos y su amabilidad a los pecadores. Su enseñanza era nueva, radical y con autoridad. Este hombre no tenía miedo. Además de esto, lo sobrenatural acompañaba su enseñanza y predicación donde quiera que él iba. Él estaba en una misión y nada podía detener a Jesús. Pero él necesitaba ayuda. La cosecha era abundante y los obreros eran pocos. Además de eso, después de completar su objetivo y volver al lugar de donde él vino, ¿quién iba a continuar el trabajo? Jesús decidió elegir a 12 hombres. 12 al igual que las tribus de Israel. Mira lo que dice en Lucas 6, 12 al 6. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, que también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Estos serían los hombres que continuarían el trabajo y la misión de Jesús a su manera. Estos serían los hombres que él entrenaría y le enseñaría a creer y hacer lo mismo que él. Ellos edificarían y expandirían el reino de Dios. Ahora, ¿qué vieron los discípulos a Jesús hacer después que él los eligió? ¿Qué experimentaron cuando se quedaron con él noche y día? No tenemos que buscar mucho. De acuerdo al relato de Lucas, en el siguiente versículo vemos: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La primera lección de Jesús sobre cómo continuar su obra, sobre la manera de cómo pescar a los hombres, era: número 1, enseña al pueblo. Número 2, sana al pueblo. Y número 3, liberta al pueblo. La gente vino a escuchar a Jesús, se ve en el verso 18. El resto del capítulo 6 se dedica a lo que en realidad les enseñó. Las personas tienen hambre de oír la palabra de Dios no adulterada. Ahora, si vamos más allá en el Evangelio de Lucas, podemos ver que los discípulos continúan viendo a Jesús repitiendo este patrón. En capítulo 7, versos 1 al 10, él sanó al criado de un centurión con sus palabras. En el capítulo 7, versos 11 al 17, él resucitó al hijo de una viuda de entre los muertos.
En el 7, 18 al 23, Jesús le señala a sus obras sobrenaturales como una demostración de su misión e identidad. En el capítulo 8, verso 1, Él va de pueblo en pueblo proclamando y anunciando el reino de Dios. En 8, 22 al 25, los discípulos son testigos de ver a Jesús ejercer su autoridad sobre la naturaleza. En 8, 26 al 39, Jesús libera a un hombre poseído por una legión de demonios. En 8, 40 al 56, Él sana a una mujer y levanta a una niña de entre los muertos. Entonces llegamos en torno al capítulo 9, donde Jesús ahora espera que sus seguidores pongan en práctica lo que han estado viendo en sí mismo. Esta era la manera de cómo debían evangelizar, pescar a los hombres y establecer el reino de Dios. Mira lo que dice en el capítulo 9, versos 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vemos en el capítulo 10, versos 7 al 8 de Mateo. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando los discípulos regresaron de su corta misión, ellos le informaron de todo lo que pasó. Y luego él volvió a su rutina normal de predicar el reino y sanar a los enfermos. ¿Pueden ver el patrón? ¿Pueden ver lo que era el evangelismo en los ojos de Jesús? Es la proclamación junto con la demostración. Esto es lo que él les enseñó a sus seguidores que hicieran. La forma que Jesús evangelizaba era por medio del evangelismo de poder. Y el evangelismo de poder es una forma de evangelismo del Nuevo Testamento. Incluso antes de que Jesús dejase esta tierra, le recordó a sus discípulos en el libro de Marcos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Eso es el capítulo 16, versos 15 al 20 de Marcos. Ahora, cuando Jesús murió y subió al cielo, los discípulos continuaron su obra de la misma manera. En Hechos 2 fueron sobrenaturalmente llenos del Espíritu Santo y Pedro proclamó la palabra de Dios. Como resultado se salvaron 3,000 personas. En Hechos 3, Pedro y Juan sanaron a un paralítico y luego predicaron. Al final del día, 5,000 hombres fueron salvados. Podría seguir, pero creo que usted ha entendido el punto. Lo sobrenatural más la predicación del evangelio es el evangelismo de poder, lo cual resulta en una gran cosecha de almas. Así evangelizó Jesús, así fue como él ganó a los perdidos. Esto es lo que él les enseñó a sus discípulos, y esto es lo que los discípulos le enseñaron a la iglesia primitiva.
uno de los mayores argumentos de los cesacionistas, ¿ok? Un cesacionista son aquellos que creen que la práctica regular y las manifestaciones de los dones del Espíritu cesaron en el primer siglo después de la redacción del último libro de la Biblia. Estos cesacionistas, ellos dicen y argumentan hacia la continuación de lo sobrenatural como una parte normal de la vida de la iglesia, es que su propósito fue para traer validez o confirmar a los apóstoles y la predicación del evangelio. Okay. En otra palabra, la única razón que se veía tanto sobrenatural, tantos dones, es para que pudiera afirmar el ministerio de los apóstoles y cuando ellos predicaban, afirmar el evangelio. Esa es la razón que había dones y esa es la razón que hoy en día ya no se necesita. Eso es lo que dicen. Pero hay un problema con esta argumentación. Los apóstoles de Cristo no fueron los únicos que se movieron en lo sobrenatural y evangelizaron a los perdidos con poder. Después de la exitosa misión de los 12 apóstoles, Jesús decidió enviar 70 discípulos para continuar la obra que él había comenzado. En Lucas 10 vemos: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanar a los enfermos en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y cuando habían regresado de sus propios esfuerzos evangelísticos, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, aquí está este grupo de creyentes anónimos que fueron a evangelizar y se les dio las mismas instrucciones que a los 12 apóstoles. Debían proclamar el reino y sanar a los enfermos. Cuando regresaron, ellos reportaron que incluso echaron fuera espíritus. Si continuamos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que después de la elección de los primeros diáconos de la iglesia, un hombre llamado Esteban estaba haciendo lo mismo que Jesús y los 12 apóstoles mientras servía en las mesas. Let's go to the next one. There we go. Y dice en Hechos 6, versos 7 al 8: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 2 capítulos más tarde, otro diácono, Felipe, decide ir a evangelizar mientras huye de la persecución, y el mismo patrón se observa en su ministerio. Hechos 8 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que
Esto es lo que podemos concluir de lo que hemos visto en las Escrituras. El evangelismo de poder es la forma de evangelismo del Nuevo Testamento. Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva evangelizaron por la predicación del evangelio y la demostración de las señales que le seguían. En muchas Biblias, el libro de Hechos se titula Los Hechos de los Apóstoles. Pero como muchos han dicho antes que yo, un título mejor para identificar a este libro, a los hechos debe ser los Hechos del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo esté presente dentro de la iglesia y en cada creyente, lo sobrenatural con seguridad va a continuar. Esta es la simple verdad. Estos hechos no se limitaron a Jesús, sus discípulos o incluso a la iglesia primitiva del primer siglo. Nosotros también podemos hacerlos. No solo podemos hacerlo, debemos hacerlo. Jesús dijo en Juan 14, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La Biblia incluso nos permite saber que si alguien está enfermo, deben ser capaces de llegar a la iglesia y recibir sanidad. Mire lo que dice en Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No hay una fecha de expiración en estas promesas. No está condicionado en ninguna parte que lo sobrenatural se produciría dependiendo en qué periodo de tiempo usted vivió o qué posición de ministerio tuviste. Lo sobrenatural era tan natural en la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué pasó? Podríamos mencionar muchas razones, pero una cosa es segura. La idea de que Dios ya no funciona de esa manera o no nos requiere hacerlo de esa manera, ese pensamiento no es bíblico. Porque todas las cosas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 12, verso 11. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, verso 8. Déjame decirte, si lo hizo antes, lo puede hacer de nuevo. Y él lo quiere hacer a través de su iglesia hoy. Él solo necesita personas que crean y están abiertos a lo que él quiere hacer y a él. Por lo tanto, mi pregunta es, mientras concluyo esta primera conferencia, si usted cree que Dios te puede usar. Mi pregunta es, ¿Él te quiere usar? Y si estás abierto a ejercitar estos dones para la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. Vamos a estar de pies para orar. Y déjame decirle, los dones, uno de sus propósitos es ser herramientas para nosotros poder evangelizar y predicar este evangelio. Y es algo que cada uno de nosotros podemos hacer
si estamos en Cristo, si tenemos su espíritu, esto también es para ti. Esto no es para el pastor, esto no es para el obispo, esto no es para el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Esto es para ti. De esta manera es que Dios te quiere usar. Y eso es lo que nosotros estamos tomando este seminario. Un seminario es un entrenamiento. ¿Okay? Estamos tomando estos entrenamientos, estas conferencias para saber cómo operar como Cristo quiere que operemos. Vamos a orar y luego vamos a subir todos. Los que nos están mirando en línea, vamos a estar arriba por 45 minutos. So, si usted quiere tomar este momento también para usted ir y desayunarse y buscar algo de comer, puede regresar a este mismo enlace, a este mismo Zoom en 45 minutos, ¿ok? Pero los demás vamos a subir, vamos a comer y después bajamos para continuar la segunda parte de este seminario. Padre, venimos ante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tu presencia, por el Espíritu Santo. Y mi oración en este momento, Dios, es que esta primera conferencia sirva de inspiración, sirva para animarnos, Señor, a desear, a querer ser usado por ti. No te queremos usar a ti, queremos ser usado por ti. No te podemos manipular, pero queremos someternos a ti, Dios. Queremos caminar en este poder que tú caminabas. Queremos caminar en el poder que los apóstoles ejercían. Queremos caminar en el poder que la iglesia primitiva demostraba. Queremos que lo que tú hiciste ayer lo haga aquí y lo haga hoy. Sotamasabi. Jesus. Sokotama. Aleluya. 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 Dios, que esto sea más que conferencias. Que hoy sea un encuentro con tu Espíritu Santo. Que sea un encuentro contigo, Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Padre, bendice los alimentos que vamos a comer y permítenos tener un buen momento de compañerismo. Esto oro en el nombre de Jesús. Amén. Amen.